grabación. Si ustedes no tienen ninguna objeción, entonces iniciamos con la entrevista grabada. Listo, sí, dale. Bueno, Diana, pues bienvenida. Soy Listo. todo oídos para lo que necesites. Te quiero enviar un saludo por parte de la jefe de la oficina jurídica, la doctora Julie Castro, quien pues me delegó para poder asistir a esta entrevista tuya, que entiendo es de carácter académico, ¿verdad? Sí, listo. Antes de que iniciáramos la entrevista, me gustaría como para poder enfocar un poco mejor las respuestas, que tú me pudieras comentar o nos pudieras comentar como el contexto de la investigación o si es o sea, qué tipo de trabajo es el que está realizando. Eso, o sea, como que me puedas contar eso y de esa manera pues que puedan ser las respuestas mucho más útiles para tu trabajo, si te parece. Listo. Pero yo tengo una pregunta antes. ¿Por qué la jefe no podía dar la entrevista? Lo que pasa es que ella ahorita está en unos compromisos. Entonces me delegó a mí, entonces no hay ningún inconveniente en eso. Sí, lo que pasa es que ahorita esta semana estamos full, es un poco complejo a veces dar como con la agenda, pero pues digamos con el tema del perfil no hay ningún inconveniente, es una respuesta básicamente que se te está dando por parte de la oficina jurídica del IDPIO. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Ah, ok. Listo. Entonces, pues, de lo que se trata mi proyecto de investigación, eh, pues es que es sobre el liderazgo, pues, de la jefe de oficina jurídica de esta institución en los trámites de denuncias contra el maltrato animal Ok, para el año 2025. ok, ok, súper. ¿Qué estudias? Administración pública. Administración pública, ok. ¿Y es un trabajo de grado o es para una asignatura en particular? Es, es para una asignatura que se llama Metodología de la Investigación. Ok, súper. Bien, nos vamos a entender muy bien. Listo. Pues entonces hagámosle. Lo único que te podría aclarar ahí es, pues yo no sé ahí cómo sea desde la investigación, ¿no? Y por eso pues también que yo esté acá conversando contigo, es que precisamente la gestión La gestión desde el liderazgo de la oficina jurídica, por supuesto, estos últimos años, desde el año 2020, ha estado en cabeza de la doctora Julie Patricia Castro. ¿Sí? Ella ha sido, de hecho, desde a mediados del año 2020 hasta la fecha, la jefe de la oficina jurídica del instituto. ¿Sí? Ha pasado por tres administraciones, básicamente. La administración de la doctora Adriana Estrada, que ella estuvo desde el año 2020 hasta el año 2024, inicios de 2025, más o menos, o incluso creo que finales de 2024. Ahí me puedo estar como descachando por unos meses. Después estuvimos bajo la administración de la doctora Mariana, eh, se me escapó ahora el apellido, dame un segundo. Esta información igual es útil para ti, sí, como de contexto. Ella era, ay, Debo hacer la Mariana Martín. Y actualmente ya cumplimos, yo creo que, no sé si estamos cerca al año, ya, con el doctor, con el doctor Antonio Hernández Llamas, ¿listo? Entonces, ese es el contexto. Pues la doctora Julia estaba en estas administraciones liderando la oficina jurídica. Ya puedo comenzar a hacer las preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategias se utilizaron en 2025 para defender los derechos de los animales? Listo, entonces ahí lo primero que tenemos
que decir es que la oficina jurídica tiene varias entradas de información sobre para poder defender a los animales. La primera de ellas es la entrada de peticiones que podríamos entender también son denuncias ciudadanas por presuntos casos de maltrato animal, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Cuando ingresan esas solicitudes por presunto maltrato animal al instituto, quien atiende de manera directa esos casos son los veterinarios de la Subdirección de Atención a la Fauna, que conforman un equipo muy importante que se llama el Escuadrón Anticrueldad. ¿Sí? Entonces, el Escuadrón Anticrueldad es un equipo multidisciplinar conformado por veterinarios, básicamente, con diferentes enfoques de su experiencia y también cuentan con un equipo psicosocial que son psicólogas o trabajadoras sociales que acompañan los casos y también con abogados de la Subdirección de Atención a la Fauna o abogados de la oficina jurídica. ¿Listo? Entonces se atiende el caso. ¿Cuáles son los casos que la oficina jurídica defiende o por lo menos representa? Son aquellos casos que se conocen como maltrato animal, pero que se configuran como delito. ¿Cuáles son los delitos en la actualidad a partir del año, desde de abril del año pasado, del 2025? Son dos delitos, son muerte al animal y son lesiones que menoscaben gravemente la integridad o la salud de los animales. Esos delitos se crearon a partir de la ley 2455, conocida como Ley Ángel, y que modificaron la ley 1774 del 2016, que fue precisamente la ley que creó el delito de maltrato animal. Entonces nosotros como oficina jurídica lo que hacemos básicamente es conocer y defender a los animales que han sido víctimas de maltrato, sea porque les han ocasionado la muerte o sea porque los han lesionado gravemente en su integridad y los representamos cuando son animales que han sido abandonados, o animales que no tienen un tenedor, un tutor, un propietario, o cuando ese tutor, propietario, cuidador ha sido quien les ha ocasionado el daño. Solamente en esas dos circunstancias. Entonces, la primera estrategia, ¿cuál es? Son las peticiones que ingresan por parte del Escuadrón Anticrueldad. La segunda estrategia que nosotros utilizamos o a la cual nosotros acudimos es a partir del Centro de Atención Jurídica, que es un espacio que se creó desde el año 2021 por parte de la Oficina Jurídica. El Centro de Atención Jurídica para la Protección de los y Bienestar de los Animales es básicamente un espacio de atención al ciudadano especializado donde las abogadas y los abogados de la oficina jurídica atienden directamente a los ciudadanos frente a situaciones que representan un conflicto, un problema o que tienen básicamente una, llamémoslo, una dificultad jurídica relacionada con los animales. Entonces, ese es otro filtro sobre el cual nosotros como oficina jurídica podríamos conocer casos que podríamos representar ante la justicia penal como representantes de víctimas en las circunstancias que te comenté anteriormente. Entonces, básicamente son esas dos situaciones en las cuales nosotros defendemos a los animales, haciendo el acompañamiento al Escuadrón Anticrueldad, haciendo el acompañamiento a la ciudadanía, representando a los animales como víctimas en posibles delitos que atentan contra su integridad. La siguiente pregunta. ¿Cuántas denuncias hubo en promedio durante el año 2025 por casos de maltrato animal que requirieron intervención jurídica? Si quieres, yo esa respuesta ahorita te la puedo dar más precisa. Estoy indagando sobre esa respuesta. Esa respuesta tiene un número exacto y no quisiera ser impreciso. Entonces ya me están dando ese dato, sí, que es de acuerdo al informe que nosotros dimos el año pasado. Dame un segundo, ya me lo están dando.
O si quieres podemos ir a la otra pregunta y ya te doy el dato de las denuncias. Igual solamente es una cifra, ¿verdad? Listo. Dale. La tercera pregunta son, ¿qué sanciones existen para las personas que que atentan contra la vida de un animal? Listo. Entonces, ¿cuáles son las sanciones que atentan contra la vida de un animal? Podríamos decir que las sanciones son básicamente como un semáforo, ¿sí? Como hay unas sanciones que son, entre comillas, menos gravosas, menos graves para la persona, y hay otras que son mucho más graves. Entonces, vamos a empezar por las más graves para que así se entiendan mejor las menos graves. Entonces, las sanciones más graves que actualmente tenemos en razón al maltrato animal son aquellas que configuran de nuevo el delito de maltrato animal, ¿sí? Perdón, el delito de muerte, que es muy importante que lo tengas presente, el delito de muerte al animal, que precisamente está en nuestro Código Penal en el artículo 339A. Ese artículo de nuevo fue modificado por la conocida Ley Ángel el año pasado. Eh, ¿En qué consiste esa sanción? Esa sanción es básicamente quien le ocasiona de manera intencional la muerte a un animal, entonces se puede ver inmerso en una pena de 32 a 56 meses, ¿sí? Y además de esa sanción que podemos estar hablando de privar la libertad de la persona, también cuenta con otra sanción que es la inhabilidad de 2 a 5 años para cualquier ejercicio de profesión, oficio o incluso actividad económica o comercio relacionada con animales. También tiene eso lo que uno podría llamar como una pena en estricto sentido, eso se denomina una pena accesorias, quizá, o sea, es como perdón, es una pena, o bueno, más bien, es una pena adicional a la que se le pueda ocasionar, ¿sí? Por la simple muerte del animal, que es también la prohibición, adquisición y tenencia y cuidado y refugio de animales, que eso puede oscilar de 30, perdón, eso y sumado a una multa que es de 30 a 60 salarios mínimos. Esas penas se pueden incrementar de la mitad a las tres cuartas partes cuando hay alguna circunstancia de agravación, ¿sí? Las circunstancias de agravación son taxativas, es decir, son bastante precisas y están en nuestro artículo 339b del Código Penal. Y adicional a eso, hay otras penas que son las que te comentaba por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal. Acá hay que hacer una claridad. El delito, em, este delito para que estemos frente a unas lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal, tiene que ser un veterinario quien determine precisamente que si hay unas lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal, ¿sí? Y aquí estamos hablando de nuevo, una conducta en la cual la persona de manera intencional le ocasiona ese daño físico o emocional también al animal. Y ahí estamos hablando de penas de prisión de 20 a 42 meses y las inhabilidades de 1 a 3 años frente al ejercicio de la profesión, en igual sentido que el anterior, y también la multa que vendría a ser de 15 a 30 salarios. Esa sanción también, en igual sentido, eh, se puede aumentar de la mitad a las tres cuartas partes cuando estamos en una circunstancia de agravación, que es bien importante ese dato. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay maltrato animal, pero no pasa ni la muerte, ni hay unas lesiones graves que menoscaben la salud del animal, pero sí hay maltrato animal, entonces en esos casos nosotros estamos hablando de actos crueles o hechos dañinos, así se le denomina por ley.
¿Dónde están esos actos crueles o hechos dañinos? En el artículo sexto de la ley 84 de 1989. Esa ley es muy importante. Esa ley básicamente ha sido la base de la protección animal durante casi 37 años en el país. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que esto no es novedoso, estamos hablando de que de hace 37 años ya habían sanciones contra las personas que atentaran contra la vida de un animal. Lo que ocurre es que esas sanciones que están en la ley 84 son de carácter administrativo, no son de carácter judicial, como si ocurre con las sanciones de tipo penal. Entonces, estas sanciones básicamente que están desarrolladas en la ley 84 se traducen en multa, ¿sí? ¿Esa multa de cuánto es? De 5 a 50 salarios mínimos, ¿sí? De 5 a 50 salarios mínimos. Acá algo muy importante, listo, acá algo muy, muy importante que lo tengas presente. Cuando ocurre un delito, posiblemente lo tengas claro, pero no está de más precisarlo. Cuando ocurre un delito, quien sanciona es un juez penal. Quien lo sanciona es un juez penal. Quien pone en conocimiento los hechos es un fiscal, ¿cierto? Estamos en un escenario judicial en clave de un delito, ¿sí? Del Código Penal. Y cuando estamos en Ley 84, que no se configura el delito, pero que sí hay básicamente un daño contra los animales, es una sanción administrativa que es impuesta por una autoridad policiva, que en este caso es la Inspección de Convivencia y Paz, anteriormente conocida como Inspección de Policía. ¿Listo? Eh, y ya, pues básicamente esas son las sanciones que hay actualmente. ¿Cómo más te podría complementar esa respuesta? ¿Qué sanciones existen para personas? Sí, básicamente eso, o sea, lo relacionado con atentar contra la vida debemos entenderlo en todas las dimensiones. Atentar contra la vida de un animal básicamente es desconocer sus principios. Hay unos principios que por ley 1774 artículo tercero, tienen los animales. Acá algo muy importante que tiene que ver con el lenguaje, pero también que tienen que ver con llamémoslo, con el lenguaje y con la categoría jurídica que tienen actualmente los animales. Los animales no son sujetos de derechos. Nosotros, si bien entendemos a qué se hace referencia cuando se dice hay que defender los derechos de los animales, cuando eso lo pasamos al campo jurídico, tenemos que decir que en estricto sentido los animales no son sujetos de derechos. ¿Por qué razón? Porque los animales no tienen una constitución, no tienen una norma donde se hable en estricto sentido cuántos animales, perdón, cuáles son los derechos de los animales. Lo que nosotros tenemos son leyes que los protegen como seres sintientes y lo que, digamos, haría las veces de derechos son los principios que son el de protección, el principio de bienestar animal. El principio de bienestar animal es bien importante porque el principio de bienestar animal desarrolla lo que globalmente se conoce como las 5 libertades de los animales. ¿Listo? Y nosotros a nivel interno valoramos también otro componente eh, médico veterinario que se le conoce como los 5 dominios, que eso ya tiene que ver mucho más con el desarrollo del animal como un ser, pues que básicamente tiene unas capacidades, que tiene también un comportamiento, etcétera. Es más desde el punto de vista mental. Em, ya, básicamente sería eso. ¿Tienes la tercera o podemos pasar a Ah, la siguiente? sí, la Ah, tercera perdón. son 28 denuncias. 28 denuncias se presentaron el año pasado. Acá,
Un dato importante frente a las denuncias, Diana. Las denuncias que presenta el instituto son denuncias que de casos que nosotros representamos, pero también son denuncias que hemos trasladado. Entonces ahí hay un tema administrativo que es importante que lo conozcas o que por lo menos quede registro de eso. Em, Pueden haber personas que denuncian ante el instituto situaciones de maltrato, denuncias que configuran al parecer el delito y nosotros lo que a veces, hacemos en esos casos y la ley nos obliga a hacer en esos casos es trasladarle directamente a la fiscalía. Es como decirle a la fiscalía, oiga, acá hay una situación que es de su conocimiento. Eh, una sugerencia que igual no me estás pidiendo, pero que en aras de la investigación tú puedes complementar esa información es acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, al grupo Gelma, para que te pueda brindar cuántas denuncias fueron puestas en conocimiento en Bogotá durante el año 2025. Esa cifra va a ser mucho más alta, ¿sí? Ahora, no todas las denuncias van a ir a conocerlas un juez, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no todas las denuncias cumplen con los requisitos del delito, ¿sí? Entonces, se puede denunciar un hecho que al parecer es un delito, pero la fiscalía en su etapa de indagación e investigación determina que faltan elementos suficientes para concluir de que eventualmente haya un delito y que pueda poner en conocimiento ante un juez penal. ¿Listo? Y un juez penal es quien decide hay delito o no hay delito, después de un debido proceso, de un procedimiento que se realiza desde el punto de vista penal. ¿Cuáles fueron los canales más utilizados para denunciar en 2025? Listo, entonces son los que te comentaba inicialmente, son las líneas de atención que tenemos en el instituto, que es la línea 123, es una línea que tenemos en Bogotá, pues para denunciar cualquier tipo de situaciones que se presentan en el día a día en la ciudad, pero que nosotros tenemos articulados como instituto a través de veterinarios, técnicos veterinarios, personas que tienen conocimiento en temas relacionados con animales y filtran esas llamadas, se las dirigen al instituto para que el instituto pueda ir a atender esos casos de presunto maltrato. Ese es un canal. El segundo canal, Centro de Atención Jurídica. El Centro de Atención Jurídica, que no te comentaba, es un espacio único y creado y que de los cuales nosotros somos pioneros desde el año 2021 por parte de la oficina jurídica. Y otra son lo que uno podría denominar de oficio. De oficio es básicamente que nosotros como instituto en algún operativo, en alguna inspección o digamos en alguna diligencia conocemos u observamos alguna situación de maltrato y pues las podemos conocer de manera automática sin que haya algún intermediario. Esos son los canales principales que tenemos como instituto. Ah, también hay un correo, perdón, hay un correo que es protección@animalesboc.gov.co. Ese correo también ahí llegan denuncias por presunto maltrato. Creo que no me preguntaste la cuarta, La cuarta, ahí sí. te ¿Qué la contesto. casos, qué casos de maltrato animal hubieron en el año 2025 que hayan tenido que penalizar fuertemente? Listo, entonces nosotros en el año 2025 como instituto en calidad de representantes de víctimas obtuvimos 3 condenas, ¿sí? 3 condenas. De esas 3 condenas te puedo hablar de una que, de la cual participé inclusive y que llamó mucho la atención. Pues te puede llamar la atención como referencia. Es de una perrita que fue adoptada hace bastantes años, hace algunos años. Fue adoptada, es básicamente una perrita que estaba en una situación de abandono.
y que quien la adoptó la dejó literalmente morir de hambre. La perrita muere por inanición. La inanición es básicamente que un animal o una persona básicamente fallezca por no comer, por no hidratarse, etcétera. Sí, hay una definición de pronto mucho más técnica, pero en términos coloquiales es eso, por no comer, de hambre, literalmente. Y ese caso es muy importante porque es uno de los casos en los cuales se logró condenar a la persona em, por una figura que se denomina dolo eventual. El dolo eventual, recuerda que el delito de maltrato, como te decía inicialmente, es un delito intencional. La persona es consciente, conoce plenamente cuáles son las consecuencias de sus actos, es voluntario. El dolo eventual, ¿qué ocurre? La persona, en términos generales, deja al azar el resultado, pero debe hacerse responsable del resultado. El mejor ejemplo de un doble eventual es cuando una persona dispara un arma de fuego hacia aparentemente la nada, porque digamos que no hay nada por allá. Si yo no veo de aquí a 100 metros quién esté, pero resulta que la persona que dispara ese arma desconoce si en 100 metros se atraviesa a un niño, un animal, en fin, quien sea, y ocasiona la muerte o lesiona a la persona. Entonces, en esos casos, nosotros hablamos de dolo eventual. La persona no es que haya tenido la intención, voy a dispararle a X persona que está por allá en 100 metros, ¿sí? Sino que dice, lo dejo al azar. Entonces, eso pasó en este caso. La persona sabía que no darle alimentación al animal iba a ocasionarle daño y eso se desencadenó en la muerte. Se logró esa condena. Hubo otra condena también muy importante contra un médico veterinario que además ejercía actividades comerciales en la zona que se le conoce como La Caracas, en Chapinero, a la altura de las calles 53, a la calle 57, incluso un poco más allá, donde se venden animales en establecimientos comerciales. Ese veterinario, en operativos de inspección y también por denuncias ciudadanas, el instituto le encontró varios animales en un muy mal estado de salud. Se logró la condena contra esta persona por la muerte de algunos animales que él disponía para el comercio, ¿sí? Em, Esas son de las tres, eh, digamos, tres que son bastante importantes. ¿Necesitas de pronto el dato digamos, a cuánto fueron condenados cada uno de ellos? O, Sí, de pronto. sí, listo. Entonces, mira, pues me reservo, pues aunque igual se puede decir, no hay ningún inconveniente sobre esto. El caso acá lo tengo, perdón. De hecho, acá tengo la sentencia. Ujú. El caso de Kira, Kiara es el nombre de la perrita, que fue la perrita que falleció por Keila, perdón, Keila con K, que falleció por inanición. Esta persona fue condenada a 12 meses de prisión. Estas personas fueron condenadas, ten presente, fueron condenadas bajo la ley 1774, que establecía unas penas mucho más menores a las que hay actualmente por ley Ángel, ¿sí? Estas penas iban de 1 a 3 años. Esta persona fue condenada a 12 años, a 12 meses, perdón. El otro caso, ya te lo digo, dame un segundo. El otro caso, bueno, este es otro caso. Fue a una mujer, también por temas relacionados con comercialización de animales, donde se encontraron animales supremamente maltratados. A ella se le condenó a 13 meses de prisión, ¿sí? Con todas las demás
sanciones accesorias también que tiene esto, ¿no? La prohibición de ejercer profesión o oficio de tenencia con animales, la multa, también, digamos, ella, de nombre Paula, fue sancionada con 5 salarios mínimos de multa y al igual que Camilo, que fue el que le ocasionó la muerte a Keila. Y por último, el del médico veterinario que yo te estaba comentando, él fue condenado a la pena de 18 meses de prisión. Fue más alta. Hubo varias consideraciones que tuvo el juez. Fueron 18 meses de prisión y la multa de 18 salarios mínimos, además de las demás penas accesorias. Esos son los 3 casos que tenemos del 2025. ¿Cómo se priorizan los casos más urgentes? Listo. Muy buena pregunta. Mira, en la administración pública hay una regla y es la economía, ¿sí? Es una regla básicamente de economía. ¿Y de qué se trata esta regla? Es un principio, básicamente. Y es hacer todo lo posible con los recursos disponibles. Y resulta que en lo público los recursos son más bien limitados, como todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer lo máximo posible con lo que tenemos disponible? Priorizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se priorizan los casos? Esto tiene básicamente de base una priorización médica, ¿sí? Porque los casos, incluso los que ingresan por escuadrón anticrueldad, se atienden de acuerdo a la gravedad que los médicos veterinarios determinan a partir de la información que les llega del caso. Entonces, hay casos bastante graves y con bastantes o muy priorizados, prioridad alta. Estamos hablando de animales que están a esto de eventualmente perder la vida, ¿sí? A causa de maltrato, ¿sí? Y eso pues se va bajando, es básicamente un termómetro que se va bajando hasta casos donde hay maltrato, pero en los cuales la atención se puede postergar incluso por días, porque la integridad del animal, si bien está siendo vulnerada, digámoslo que para atender los demás casos que son mucho más urgentes, estos pueden tener un poco más de espera o se pueden adelantar algunas acciones para prevenir de que se les sigan ocasionando daños a través de acciones institucionales con coordinación de las alcaldías locales de la ciudad o incluso con la misma comunidad. Entonces, eso se va priorizando. Ahora, jurídicamente, ¿cómo priorizamos nosotros los casos? Básicamente, se priorizan también de acuerdo a las gravedades de los animales, pero en términos generales, para serte sensato, nosotros presentamos las denuncias, acorde nos van llegando los casos, ¿sí? Eso es. Claramente hay unas prioridades, es que no sé, es que no sería lo adecuado, llamémoslo. Hay algunos casos que se presentan más rápido que los otros, también porque tenemos más elementos probatorios con un caso y presentarlo inmediatamente. O incluso también los casos que mediáticamente son más conocidos y con los cuales, digamos, hay una situación en la cual debemos accionar inmediatamente también todo lo que tengamos para poder poner en conocimiento ante las autoridades. Entonces, digamos que acá la regla desde lo jurídico es por orden de reparto de llegada y también de acuerdo a unas situaciones puntuales que eventualmente se presenten con cada uno de los casos en los cuales se requiere de una manera mucho más inmediata una intervención por parte del instituto. ¿Qué protocolos se aplicaron cuando cuando un animal estuvo en peligro inmediato? Listo, entonces cuando nosotros estamos frente a un animal que está en un peligro, como tú lo denominas, inmediato, hay varios protocolos. Entonces, y quisiera dejar también esto para que tú lo pudieras como tener dentro de tu trabajo y que pronto pudieras indagar al respecto.
Pero la manera más eficiente, o más bien la manera con la cual yo puedo atender un caso que se me vaya a convertir en un peligro inmediato, es a partir de la prevención. La prevención es clave en todo esto. El derecho y las acciones judiciales deben asumirse pues con total rigurosidad, pero también es cierto de que no deben tener de manera a perpetuidad o como, digamos, como una concepción en la cual el derecho solamente actúa de manera reactiva, ¿sí? Y no de manera preventiva. Entonces, acá es clave que nosotros podamos asumir que el derecho es en esencia preventivo, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos en una situación de peligro en la cual la vida del animal está en inminente riesgo, eh, se hacen las articulaciones con el escuadrón anticrueldad, con la policía que tengamos disponible, porque la policía, en esto, este dato es muy importante, la policía es la única autoridad que puede aprender a animales preventivamente por presunto maltrato animal. ¿Qué es a aprender? Es básicamente lo que nosotros podríamos entender como rescatar, es quitarle a la persona al animal, ¿sí? Es la policía, no es el instituto. Muchas veces se le achaca al instituto que nosotros no nos llevamos los animales, es que no nos corresponde a nosotros. Nosotros hacemos la valoración médica veterinaria del animal y posterior a esa valoración y al concepto que den los veterinarios, la policía lo que hace es rescatar al animal y luego la policía lo que hace es entregarnos al animal en custodia, ¿listo? Para que nosotros podamos rehabilitarlo. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, no hay posibilidad de acceder al inmueble. Afortunadamente, y eso es uno de los aspectos que nosotros reconocemos como un avance significativo, es que la ley Ángel introdujo algo que nosotros desde el año 2021, incluso 2023, pues para ser más precisos, nosotros hemos venido reclamando, y es que la policía tiene la posibilidad y la facultad de ingresar a los inmuebles sin autorización con el fin de rescatar animales que estén en peligro. Eso, pues, digamos, tenía algunos problemas de interpretación y afortunadamente la ley 2455, la ley Ángel, logró darle mayor claridad a esta situación, en el sentido de que la policía ahora sí cuenta a partir del artículo 163, numeral séptimo de la ley 1801, ya cuenta con la facultad de rescatar animales que se encuentren en peligro inminente, siempre y cuando haya evidencias sobre eso. Entonces, esas son las medidas, los protocolos en estricto sentido, pues nosotros a nivel interno tenemos el protocolo del Escuadrón Anticrueldad o el protocolo de maltrato animal y pues nos ajustamos también frente a esas acciones que institucionalmente tenemos. También está la policía, también nos puede acompañar personería, en ocasiones nos acompaña la comunidad y dependiendo de los casos, incluso nos pueden acompañar otras entidades del distrito de acuerdo a la situación que se esté presentando. ¿Qué factores fueron los que más influyeron pues en el año 2025 en el maltrato animal? ¿Me podrías explicar esa pregunta? Es que siento que es muy... O sea, pues en el año 2025, ¿cuáles fueron los factores que más influyeron en el maltrato animal? Bueno, nosotros partimos de lo que hemos encontrado y es el mayor factor que ocasiona maltrato animal es el factor cultural. Culturalmente nosotros como sociedad, lamentablemente, asumimos todavía a los animales como cosas y asumirlos como cosas ha implicado de que se les dé un trato indigno y por lo tanto de esa manera. Hay otros casos, hay otros factores que atienden más a factores emocionales, a factores incluso de salud mental
Otros factores bastante preocupantes, yo también te invitaría a que tú pudieras, por ejemplo, consultar con el observatorio del instituto todo lo que tiene que ver con la violencia vicaria, todo lo que tiene que ver con violencias interrelacionadas, donde han sido animales víctimas de maltrato, básicamente por redireccionamiento de o por venganza por parte de parejas o de personas contra otras personas y que redireccionan esas acciones contra los animales. Ese es otro factor ahí, básicamente. Y el tema cultural es clave, en eso es bastante clave. ¿Cómo se priorizan los casos más urgentes? De nuevo, como yo te lo mencionaba anteriormente, los casos más urgentes se priorizan acorde al triage que marca la Subdirección de Atención a la Fauna. Esos son los casos, digamos, por lo menos más graves y más urgentes y que de esa manera nosotros los vamos atendiendo y de esa manera también los vamos representando. Aunque ahí también yo te podría agregar otra cosa. Desde lo jurídico uno también prioriza de acuerdo a la urgencia, a ver, podríamos llamarle de alguna manera como la urgencia procesal. Estamos frente a casos en los que eventualmente se va a prescribir el delito, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, hayan pruebas que no se puedan recolectar, ¿sí? Por ejemplo, un caso urgente o bastante urgente es, por ejemplo, los casos donde hay presuntos accesos carnales contra animales, actos sexuales. ¿Y porque son urgentes? Porque al animal hay que practicarle todas las pruebas posibles para poder determinar si fue violentado sexualmente. ¿Sí? Entonces también nosotros estamos hablando como de una urgencia procesal y probatoria, ¿sí? Porque a mí la prueba se me puede desconfigurar, se me puede deteriorar, se me puede perder con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces esos son casos también urgentes que, de nuevo, como te digo, en eso va fluctuando de acuerdo a lo que tenemos. Y la última pregunta, ¿cómo fue el liderazgo del jefe de oficina jurídica en estos trámites? Bueno, pues ¿cómo es el liderazgo? ¿Cómo es el liderazgo de la jefe jurídica? A ver, es un liderazgo básicamente que parte de entender todo lo que origina el maltrato animal y de entender también que desde el derecho se debe enfocar un esfuerzo en la prevención fuerte. Y la prevención implica temas de educación, temas de atenciones preliminares frente a posibles conflictos. De ahí, por ejemplo, el Centro de Atención Jurídica. De ahí, por ejemplo, las capacitaciones. De ahí los congresos que nosotros también adelantamos en temas relacionados con maltrato animal o con temas de derecho animal. Entonces, cómo se ejerce es, eh, es básicamente de una manera directa con todos los actores involucrados. Desde el primer momento en el cual se dice acá hay una presunta situación de maltrato animal, ¿sí? Acá hay una presunta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y acompañamos a los veterinarios. Vamos directamente y observamos qué es lo que está pasando. Le preguntamos a los vecinos. Entonces, de esa manera es como se ejerce el liderazgo en esto. Y especialmente acá hay algo clave en el sector público y es la coordinación y articulación con las demás entidades y muy importante también la participación ciudadana. ¿Sí? La articulación con las autoridades y la coordinación es clave, tener un muy buen relacionamiento, que el buen relacionamiento se debe entender como básicamente de poder cumplir nuestras funciones a partir de las funciones que tiene la otra entidad, sin que eso implique, por ejemplo, algunos temas de
omitir o de pronto también incluso que a veces se ve, es como de tapar con una misma cobija eh, las omisiones que tenga otra autoridad. No, nosotros contemplamos que esto, la articulación implica básicamente ayudar desde lo que competentes y exigir lo que también debemos exigir, porque de por medio está la integridad de un animal que está esperando justicia. Em, Ese es el liderazgo que ejerce la jefe, pues también, por supuesto, em, con la conformación de un equipo idóneo, ¿sí? Un equipo idóneo somos básicamente abogados, algunos estudiantes también de derecho, tenemos una psicóloga y demás. Entonces también es como leer muy bien cómo el equipo me puede poder sostener una línea jurídica en protección animal en la ciudad. De hecho, no sé si hay Mm, quepa, nosotros hemos sido también, hemos tenido, logrado algunos reconocimientos por parte de gestión jurídica, o sea, se nos ha reconocido distritalmente por los avances que hacemos desde la defensa penal, pero también desde el desarrollo conceptual a partir de los conceptos, a partir de estrategias que permitan articular de una mejor manera las instituciones a la ciudadanía en clave de proteger a los animales. Y eso pues ha sido también reconocido por el mismo distrito a través de la Secretaría Distrital Jurídica. Pues esas eran como las preguntas que tenía preparadas para la entrevista. Y digamos, yo también puedo presentar como, es que resulta que hay un caso con mi vecina y, Ujú. y pues, o sea, ella tiene una mascota, una perrita, Un animal de compañía. pero, sí, Ujú. Un animal de compañía. Le decimos a las mascotas animales de compañía. Es que listo. etimológicamente las mascotas, eso es algo pues normal, pero para que lo tengas, las mascotas, y muy bueno de pronto que en tu escrito tú lo puedas precisar, las mascotas tú lo puedes buscar etimológicamente, significa básicamente tener al animal como un amuleto. Es básicamente como seguir considerando al animal como algo que me acompaña. Entonces nosotros lo resignificamos hablando de animales de compañía. Entonces tú me estás diciendo. Qué pena que te interrumpí. Listo. Es que resulta que, o sea, el hijo de ella, de mi vecina, compra la comida para la perrita. Pero pues la verdad, la perrita no parecía que le dieran de comer, sino es que estaba como muy flaca. Y tras del hecho, mi vecina no es que le haga aseo a eso, porque eso siempre huele a feo y salen todas las moscas. Hasta por ahí pasan las ratas. Ok. Y pues en este momento ella no la tiene, sino la tiene el hijo, pero mientras la perrita estaba con ella, pues está como enferma, está deteriorada, tiene pulgas. O sea, por ejemplo, mi abuelita y mi mamá que pues les estábamos echando comida ahí, tenía mucha hambre cuando come, pero pues no sé. O sea, pues a mí me dijeron que pusiera la denuncia, pero es que hay momentos en que la perrita desaparece misteriosamente. Pues si quieres, te podría, espera, te voy a enviar pues también para que tú puedas ver cómo es esto eh, y tú puedas agendar una cita con nosotros en el centro de atención, ¿sí? Y tú nos puedas exponer con más tranquilidad y demás el caso. Te voy a enviar acá el enlace por el chat y
tú agendas ahí el caso. Te puedo atender yo o te puede llegar a atender alguna de mis compañeras. Lo importante sí es poder tener un mayor tiempo, si tú tienes pruebas, en fin, como poder ver a ver de qué manera nosotros podríamos ayudar. Entonces ingresas a ese enlace y en la parte inferior derecha encuentras un pues básicamente un cuadrito, o bueno, más bien donde cliquear y dice para agendar una sesión, ingrese a y cliqueas ahí y ahí agendas la atención. Listo. Y ahí que la perrita, ¿qué pasa con ella? Pues mira, hay que tener muy claro cómo es el caso. Si tú ves que tú puedes tomarle fotos, videos y demás, pues también tú puedes poner en conocimiento esto en la línea 123 y enviando el correo protección animal @animalesboc.gov.co. Ahí envías el video y demás para que el escuadrón anticrueldad que te comentaba pueda hacer la visita en ese espacio. ¿Qué puede pasar con la perra? Puede dejarse ahí eventualmente si el concepto no es desfavorable, con la finalidad de que la persona pueda mejorar sus comportamientos con el animal. O puede el animal quitarse, es decir, aprenderse a través de la policía para que nosotros la podamos rehabilitar y a futuro ojalá darla en adopción. Lo que pasa es que mi vecina tiene cámara en esa parte, Ok, pero pero tú pues, podrías. pero pues es que no es el frente de ella. Ok, pues sí es muy importante que podamos llegar con algunas pruebas para poder, porque sin eso la prioridad baja, ¿sí? Y pues se atendería mucho después. Listo, ¿Listo? gracias. Entonces, no sé si tengas alguna duda, si quedaste satisfecho con las respuestas. ¿Qué pasa en los casos cuando, o sea, por ejemplo, yo había visto un caso de que un señor había violado a una perrita? En ese caso, nosotros ya lo tenemos en conocimiento. La persona ya em, está identificada, al parecer. Entonces, pues, respecto del animal, que tengo entendido todavía estaba vivo y demás, pasó pues a custodia del instituto. No estoy seguro si el animal falleció o si estaba vivo, no tengo muy clara esa información, pero lo que sí tengo claro es que el animal ya está bajo cuidado nuestro, pues para poder ser valorado por los profesionales. Y pues ahí lo que sigue es poder individualizar de una manera mucho más precisa a esta persona que cometió este vejamen y que pueda ser, si se cumplen con todos los requisitos, que pueda ser procesada con la fiscalía y de esa manera pueda buscarse la justicia de la víctima. Ahí podría existir, si él le generó daño grave al animal, podría existir el delito de lesiones graves y habría una agravación, ¿sí? Por haber cometido actos sexuales, entre otros agravantes, de acuerdo a lo que ocurrió. Pero bueno, Carolina, no sé si ya con esto el doctor Sergio, bueno, cómo respondió a tus inquietudes. Oh, entonces, no sé si ya podemos dar por finalizado la entrevista. Bien, Carolina, ¿me escuchas? Sí, 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 te estoy escuchando. Ujú. No, ya mis dudas se resolvieron. Te agradecemos mucho por este espacio, por haber contactado al Instituto de Protección y Bienestar Animal, obviamente, pues, por poner en cuenta respeto que normalmente manejamos para tus trabajos y para dar la fundación. En la hora de telefonar, siempre la última piensa ¿Listo? en lo que hace. Listo, Diana. Pues un gusto conocerte. En caso de que poder tiene un 10.
Dame un segundo. Tuvo 31. Un gusto conocerte. Lo que necesites, pues ahí están los canales abiertos. Pues también sería bueno que tú pudieras conocer las instalaciones en caso tal de que quieras conocerlas. No hay inconveniente, pues enviar la solicitud y ya. Incluso también de que tú puedas, si quieres, y con cumplimiento del protocolo, de que tú puedas conocer la unidad de cuidado animal, que es donde nosotros tenemos a los animales bajo nuestra custodia, pues es un espacio en el cual pues están los animales en procesos de rehabilitación y algunos también, muchos, en proceso de poder llegar a ser adoptados. Una pregunta, ¿tienen una sede en la Universidad Nacional? Es que sí necesito ir allá o sea, a la sede del instituto porque pues para mi proyecto se requiere. Ah, ok, ok. No, lo que hay con la Universidad Nacional es un acuerdo, básicamente, para temas de esterilizaciones. Nosotros tenemos los animales en la UCA, que es en la, en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. La cuestión ahorita es que hay unas remodelaciones en la unidad, ¿sí? Eh, entonces, las visitas están un poco restringidas, desconozco hasta cuándo van a estar esas remodelaciones, pero igual no está de más de que tú puedas enviar la solicitud y pues se te podrá responder se puede, no se puede, o se puede en estas condiciones, etcétera. Sí, pues digamos, siempre que las finalidades sean académicas y demás, yo creería que no hay ningún inconveniente. Y la otra sede que queda acá cerca de la ESAP. Pues no sé qué tan cerca, pero estamos acá en Tequendama, en el Tequendama, que es la sede administrativa, que es desde donde te estoy atendiendo. O sea, por ejemplo, hoy puedo ir. Pues tú podrías, sí, o sea, yo te podría incluso recibir aquí en la oficina jurídica, aunque tengo una reunión a las 3 de la tarde, pero digamos, si tú vienes a las 2 de la tarde, yo te podría atender o a las 4 de la tarde o mañana. ¿No? Simplemente como que te presentas y Listo. nosotros te podríamos recibir en la oficina jurídica. Otra cosa, le puedo tomar pantallazo a la reunión. Es que Sí, como ese tiempo que utilicé, como quitaron, o sea, es que, como te explico? Se utilizan como 3 minutos de asesoría pues para el trabajo y sí, entonces de la sí. otra vez no me recibieron en el porque llegué tarde. Ok, sí, sí, no hay problema. Acá estoy para el pantalla. Listo, No hay inconveniente. gracias. Ujú. Muchas gracias. No, a ti, Diana Carolina, ¿en qué semestre vas? Listo, Diana Carolina. Ahí me escuchas, ya. ¿Ya estuvo? Sí, sí, te escucho. Ah, Es listo. que No, estaba que te tomando el quería. pantallazo. Ah, ok. Quería saber en qué semestre estabas. Estoy en quinto. Ah, bueno, listo. Ya casi coronas. Listo, entonces pues te mando un saludo a la jefe. Si tú vas a pasar acá, pues no sé cómo sea el medio, cómo te estás comunicando con nosotros, pero nos confirmas para estar atentos y poderte recibir. ¿Listo? Sí, Y es ya, que no es. hoy sí voy a ir, pero pues como después de la 1, porque tengo que almorzar. Ok, nosotros estamos acá porque tenemos almuerzo también después de las 2 de la tarde. Listo, a ¿Listo? las 2. Ujú. Listo. Listo. Si Vale, quieres, Diana, estás a las gracias. 2 y yo te puedo atender de 2 a 2:30. Te muestro así y demás. A las 3 tengo Sí, la sí, ¿Tienes la reunión. dirección de la sede administrativa? señora. ¿Tienes la dirección de la sede administrativa? Si me la pudieras enviar, por favor. Espera un segundito, ya te la paso. Y entonces, cuando llegues, es en el piso 8, ¿vale? De la Torre Sur del Centro En el Internacional de piso. Pensado. Sí, ya te mando la dirección. Y entonces, cuando llegues a la recepción, sería tipo 2 de la tarde. Entonces, para que preguntes a Nick y digas pues que
bueno, necesitas hablar con el doctor, digamos, es una que tú ya habías hablado previamente con él. Y cualquier cosa, entonces, ahí con las personas de seguridad te conocen. Entonces ya te paso la dirección a que te dice, permíteme un segundito. Bueno, yo me voy a desconectar, que tengo una Bueno, reunión muchas con el gracias. director, ¿vale? Chao. Muchas gracias por su tiempo. Y entonces ya quédate con Diana Carolina para darle la dirección. Listo, estoy súper pendiente. Perfecto. Gracias, Diana Carolina. Éxitos Bueno, en tu trabajo. Nos vemos más tarde, Gracias. cualquier cosa. Gracias. Chao, Carol. Gracias. Chao. bueno, chao, doctor. Sergio, muchas gracias por tu apoyo. Listo. Mira, aquí está la dirección. Es en el piso 8, ¿vale? Porque es que en el 5 será la atención a la ciudadanía, pero en el piso 8 es donde vas a poder como encontrarte con el doctor Sergio, ¿listo? Escucha. Diana Carolina, ¿estás ahí? Hola. No te escucho, Diana Carolina, creo que tienes el micrófono apagado. Diana Carolina, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. Si puedes activar el micrófono. Sí, es que se me apagó el computador. Bueno, no te preocupes. Listo, entonces te explicaba que ahí te mandé la dirección. Es en el piso 8, llegas a la torre Tecondán. Ahí como el El cruz de piso, aquí ¿no abajo. me habías dicho que el piso 11? No, piso 8, ¿vale? Listo, entonces ya Y lo corrí. recuerda que aquí somos el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Listo. ¿Listo? Y cuando llegues al piso 8, ¿sabes dónde queda el Centro Internacional Tequendama? No, La 27. Bueno, en la dirección que te di, vas a llegar a, eso se llama Centro Internacional Tequendama, vas a preguntar o a buscar la Torre Sur. ¿Listo? ¿qué? La torre, ¿qué? Sur. ¿Listo? Listo. Y aquí en la Torre Sur, cuando llegues, ahí vas a ver como un cruz verde cerquita, ahí en la esquina como un salón de belleza, te metes por allí y allí están los ascensores. ¿Sí? O si no, algún guarda de seguridad que vea por allí le preguntas en dónde queda la Torre Sur, que vas ¿La torre qué? sur, Perdón. Torre Sur. Torre ¿Sí? Sur. Ahí vas a buscar por el ascensor, vas a buscar el piso 8. 8 la puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Es prácticamente el mismo edificio de la que tengamos, prácticamente. Pero ahí siempre van a haber guardas de seguridad. Le preguntas que es que tú vas para el Instituto de Protección Animal, la Torre Sur, te vas para el piso 8, cuando llegues a la torre del piso 8, entonces ahí con las señores de seguridad te anuncias y les dices que a las 2 de la tarde quedaste en encontrarte con el doctor Sergio Macana de la oficina jurídica. ¿Listo? Entonces es importante, Diana, que llegues a las 2 de la tarde porque recuerda que el doctor tiene una cita a las 3 de la tarde, entonces para que llegues antes a las 2.
para que te pueda notar la oficina, o bueno, puedas tener el espacio centro. Está. Listo, pero no copiaste la dirección, no la veo. Por el chat, mi amor, pero ya te la he dicho, si todo. Mira, aquí te la mandé por el chat, pero si quieres anotarla. Carrera 10, ¿Carrera qué? número, carrera 10, 10, número 26, 51. Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 8. ¿me confirmas? Carrera 10, Número 2651. Edificio Residencias Tequendama. Si quieres, ya te lo mando allí por el correo electrónico. Claro, pero cuando tú activas tu correo, el correo tiene la licencia. Yo te ventana para tener la licencia de todo el... Recuérdame cómo es tu correo. Lo que quieres es un certificado de pecado. Y no tienes licencias, te utilizar el correo electrónico. Pero la cuestión es que lo que... Pero quiero mandar a mí, me mandar la página a la Hola, mira, ya te mandé un correo. Ahí va la dirección, la fecha de hoy, la hora de llegada y está el nombre de la fecha del teléfono. Revisa si te llegó el correo para que te quede la información. ¿al correo me dijiste? ¿O Sí, es el chat? no, al chat también te lo mandé, pero también te lo mandé a tu correo electrónico, a que te quede en tu correo. Sí, ¿Sí te llegó? sí, está en las dos partes. Listo. Bueno, Diana, entonces, con los referencias nos vamos por terminada la entrevista. Muchas gracias por contactar al instituto. ¿Vale? Que estés muy bien. Listo, gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego.